Hola, soy Gabriel León y estás escuchando La Ciencia Pop, un podcast sobre historias de ciencia. La historia de hoy comienza con ratas. Millones de ratas que se comen las cosechas o que se toman una isla espantando a los otros animales. Después sigue con una extraña enfermedad hemorrágica en las vacas, misterio que al ser resuelto permitió también resolver el problema de las ratas. Y claro, esta historia no estaría completa sin un giro inesperado, cuando a alguien se le ocurrió tomar un raticida y un bioquímico pensó que tal vez ese raticida podría funcionar como tratamiento médico, uno que fue tan exitoso que hoy ese raticida es uno de los medicamentos más recetados en el mundo. Esa es la historia de hoy en la ciencia pop. Y como siempre les recuerdo que si les gusta este podcast y quieren apoyar el proyecto, lo pueden hacer a través de mi página en Patreon. Para eso vayan a www.patreon.com/lacienciapop y se pueden inscribir para hacer un aporte mensual a esta causa. Agradezco como siempre los aportes de Manuel Morales, Fernando Rode, la familia Helfman von de Sauer, Giuseppe Carufo, Nicolás Martínez, Felipe Mazanes, Nicolás Cabello, Sandra González, Sebastián Umaña, Diego Torres, Eugenio Grasset, Carolina Valle, Berurín Illeco, Cristóbal Moene, la familia Serpa Rebolledo, Juan Berlinger, Pablo y Milesita Villalobos, José Tanús, Ana María Alarcón, Rosario Calderón, Michael Cavalar, Adrián Cataldo, Matute Consu y Candelaria Pimentel. En 1958, Mao Zedong, presidente de la República Popular China y líder del Partido Comunista Chino, decretó el inicio de un plan llamado la Campaña de las Cuatro Pestes, que buscaba erradicar a las pestes responsables de la transmisión de la pestilencia y la enfermedad. Las cuatro pestes eran los mosquitos, los ratones, las moscas y los gorriones. Estos últimos fueron calificados por el gobierno como aves del capitalismo, justificando su exterminio en el hecho de que cada gorrión comía casi 2 kilos de grano al año, robándole la comida a las personas. El plan de exterminio de los gorriones era muy sencillo e incluía destruir sus nidos y huevos y matar a sus polluelos. En paralelo, millones de ciudadanos chinos debían salir a las calles haciendo sonar ollas, tambores y silbatos para así evitar que los gorriones pudieran descansar en los árboles. Las aves volaban incesantemente en un ruido infernal hasta finalmente caer, literalmente, muertas de cansancio. Uno de los pocos lugares en los que las aves estaban seguras era en los jardines de las embajadas, que corresponden legalmente a territorios extranjeros en los que nadie podía entrar sin una autorización. La embajada de Polonia se convirtió en un foco de tensiones de carácter internacional, cuando las autoridades chinas demandaron entrar para poder eliminar a las aves. Ante la negativa de las autoridades polacas, el gobierno chino hizo que cientos de personas con tambores rodearan la embajada y luego de 2 días de tamborileo incesante, las aves comenzaron a caer muertas y fue necesario sacarlas con pala de los jardines de la embajada. 2 años después de iniciado el plan, el destacado ornitólogo chino Zhou Xingchen logró convencer a las autoridades del Partido Comunista de que habían cometido un grave error. Los gorriones no solo comían granos, sino que también una gran cantidad de insectos que eran plagas de los cultivos, y eliminar a esas aves implicaba introducir un desbalance ecológico con consecuencias que podían ser desastrosas. Pero ya era demasiado tarde. La falta de depredadores naturales en China hizo que las poblaciones de insectos, particularmente de langostas, arrasaran con los cultivos, lo que, junto con otras medidas tomadas por el gobierno central chino, terminó causando una tragedia de proporciones gigantescas, con una hambruna que mató a entre 15 y 45 millones de personas entre los años 1959 y 1961. El evento, conocido como la Gran Hambruna China, tuvo importantes consecuencias. Una de ellas fue que las autoridades chinas decidieron importar unos 250.000 gorriones desde la Unión Soviética para tratar de restablecer el balance natural. En otras ocasiones, el exterminio de ciertos animales
ha buscado justamente restablecer ese balance natural. Eso fue lo que ocurrió con la Isla de las Ratas en Alaska, que comenzó a ser llamada así cuando en 1780 un carguero japonés naufragó en sus cercanías y las ratas que iban en el barco llegaron nadando a la isla. Aparentemente las ratas se sintieron como en casa, porque al poco tiempo habían colonizado cada rincón de la isla, aterrorizando incluso a las aves más grandes, generando de paso un enorme desbalance ecológico. 229 años más tarde, y gracias a un plan que costó $2,5 millones, el año 2009 la isla de las ratas fue declarada oficialmente como libre de esta especie introducida por el hombre. Las aves y otros animales recuperaron la isla y lentamente las cosas volvieron a como estaban antes de la llegada de las ratas. El plan de erradicación consistió en la aplicación de un raticida que durante 10 días seguidos fue distribuido usando helicópteros. Ahora lo más probable es que la isla tenga que cambiar su nombre. Los raticidas, como el que se usó en la isla de las ratas, son la última línea de defensa una vez que gatos y trampas mecánicas han fallado en su intento por erradicar a estos animales, y su desarrollo fue fundamental para controlar enfermedades y evitar la destrucción de los cultivos. Los raticidas siempre deben usarse con precaución debido al riesgo de envenenamiento para las personas, particularmente en los niños pequeños debido a su ingesta accidental o intencional. El 4 de abril de 1951, un conscripto de 22 años llegó tambaleándose al Hospital Naval de Filadelfia, en Estados Unidos. Venía encorvado del dolor y caminando a duras penas. Mientras las enfermeras lo acomodaban en una camilla, comenzó a sangrar profusamente por la nariz y su ropa se tiñó de rojo. Luego de varias horas, los médicos lograron estabilizarlo, pero la causa del sangrado seguía siendo un misterio, aunque la hipótesis principal era que había sido envenenado con algún tipo de sustancia tóxica. Cuando el joven conscripto finalmente mostró signos claros de recuperación, él mismo aclaró la historia. Deprimido por sus perspectivas futuras y desesperado por la idea de tener que ir a la guerra, había tomado a fines de marzo una pequeña cantidad de veneno para ratas. A la mañana siguiente, para su sorpresa, se despertó vivo y se sentía bien. Esa noche decidió nuevamente tomar veneno para ratas, pero al no sentir efecto alguno, siguió tomándolo durante 4 noches consecutivas, despertando vivo y, por cierto, muy sorprendido cada vez. Finalmente, el 2 de abril, sintió un dolor agudo y repentino en su abdomen y su nariz comenzó a sangrar a borbotones. Pensó que finalmente se estaba muriendo, pero en ese estado agónico se mantuvo por 2 días completos. A esa altura el dolor era insoportable y se dio cuenta, consternado, que seguía muy vivo y con mucho dolor. Fue en ese momento que decidió ir al hospital. Una vez que el recluta terminó de contar su historia, los médicos se mostraron muy intrigados. El caso fue publicado en una revista médica y el paciente, conocido por sus iniciales EJH, pasó a formar parte de la historia de la medicina. ¿Qué hacía tan especial a este caso y por qué los médicos se mostraron tan intrigados? Bueno, porque, según este relato, EJH había sobrevivido a una dosis de medio gramo de veneno para ratas, más que suficiente como para despacharse varias veces a una rata y probablemente también a un ser humano. Entonces, ¿por qué seguía vivo? La búsqueda de una respuesta a esta pregunta tuvo 2 consecuencias importantes. La primera es que hizo que un veneno para ratas se convirtiera en una de las drogas más valiosas que existen en la práctica médica actual. La segunda es que este evento marcó el inicio de una nueva área llamada farmacogenómica, una de las más promisorias de la biomedicina del siglo XXI. Como tantas historias de este tipo, el comienzo está un poco antes. En este caso, todo comenzó en 1920 con un montón de vacas muertas. A principios de la década de 1920, una extraña y sangrienta enfermedad se extendió lentamente a través de granjas ganaderas en Canadá y los Estados Unidos. Los agricultores observaron con horror cómo sus vacas, hasta ese momento sanas, enfermaban repentina y violentamente después de procedimientos rutinarios, como el descornado, un procedimiento para remover los cuernos de las vacas, colapsando en charcos de su propia sangre. La enfermedad acabó con rebaños enteros, destruyó granjas e historias familiares, generó desempleo y desconcertó a los veterinarios durante una década. Una fría tarde de febrero del año 1933, un agricultor de Wisconsin llamado Ed Carson decidió emprender un viaje de 400 kilómetros rumbo a la capital del estado, la ciudad de Madison.
En la parte trasera de su camioneta llevaba una vaca muerta, un balde de sangre y 50 kilos de heno cubiertos con un hongo desconocido. Un veterinario le había recomendado al agricultor que tal vez los científicos de la Estación de Experimentos Agrícolas de la Universidad de Wisconsin lo podrían ayudar con el misterio de las vacas que morían desangradas. Y el azar lo llevó esa fría tarde de sábado al laboratorio del bioquímico Carl Paul Link, que estaba trabajando con sus estudiantes, como tantas veces ocurre en un laboratorio de investigación, durante el fin de semana. Carlson llegó con la vaca muerta, esperando que la ciencia pudiera ayudarlo a resolver el misterio que estaba literalmente desangrando a su granja. Link, el bioquímico, se mostró comprensivo y reconoció que el misterio médico que se le presentaba podía ser resuelto por alguien con su experiencia. De hecho, recordó que 12 años antes, en Canadá, un patólogo veterinario había llegado a la conclusión de que la extraña enfermedad de la hemorragia vacuna se correlacionaba con los veranos lluviosos, cuando el heno, inusualmente húmedo utilizado como alimento para el ganado, era colonizado por hongos. Más específicamente, conectó la enfermedad de las vacas con una mezcla entre una planta, el trébol dulce, y ciertos hongos. Ambos por separado eran inofensivos, pero aparentemente cuando estaban juntos se generaba algún producto tóxico responsable de la enfermedad hemorrágica de las vacas. La identidad de ese producto tóxico nunca fue determinada. En Canadá se recomendó una solución aparentemente sencilla. Los agricultores debían cambiar el heno mohoso por otro fresco. Sin embargo, para muchos agricultores, como Ed Carlson, deshacerse de alimentos que solo estaban ligeramente dañados presentaba una dificultad económica que no podían permitirse los tiempos que estaban transcurriendo. No solo eso, muchos eran escépticos de la hipótesis sobre el trébol dulce mohoso porque nunca habían tenido un problema de esa naturaleza. Recordando todo aquello y siendo un reconocido experto en el área, Link decidió ver por sí mismo si podía identificar el misterioso compuesto que causaba la enfermedad hemorrágica de las vacas, y durante los siguientes 6 años, los estudiantes de Link aislaron compuestos candidatos desde muestras de heno infectadas con hongos y los probaron uno por uno, buscando a aquel que tuviera actividad anticoagulante. Finalmente, en junio de 1939, uno de los estudiantes que trabajaba con Link aisló una sustancia que mostraba un fuerte efecto anticoagulante. Llamaron al compuesto dicumarol porque tenía una estructura similar a la cumarina, una sustancia inofensiva de sabor amargo que se encuentra en plantas como la canela y que es especialmente abundante en el trébol dulce. Más tarde se demostró que los hongos tomaban la cumarina y la convertían en dicumarol, un anticoagulante que es mortal en grandes dosis y que era el responsable de la enfermedad hemorrágica de las vacas. Link y sus estudiantes desarrollaron un método para sintetizar dicumarol y, armados con grandes cantidades de esta sustancia química, observaron los efectos de varias dosis en animales de laboratorio. Link se dio cuenta que el dicumarol, o alguna variante de él, podría ser de gran utilidad en los hospitales, evitando coágulos sanguíneos potencialmente fatales después de una cirugía, cuando los pacientes deben permanecer postrados durante varios días. A partir de 1940, la Wisconsin Alumni Research Foundation, la Fundación para la Investigación de los Ex-Alumnos de Wisconsin, o WARF por sus siglas en inglés, y que financió el trabajo en el laboratorio de Link, puso el dicumarol a disposición de los hospitales para la experimentación clínica en humanos. Investigadores médicos del Hospital General de Wisconsin, la Clínica Mayo y el Hospital General de Montreal y otros lugares llevaron a cabo los primeros estudios de cómo funcionaba el dicumarol en los seres humanos. El propio presidente de la WARF, George Hyde, se benefició del dicumarol después de una cirugía a la vesícula biliar. La necesidad de una droga de este tipo se volvió aún más urgente luego del comienzo de la Segunda Guerra Mundial. El año 1941, un comentario editorial en la revista científica The Lancet catapultó al dicumarol a la escena internacional y se sugirió que la droga podría reemplazar al principal agente anticoagulante que se usaba entonces, la heparina, ya que este último era inyectable y el dicumarol se podía ingerir por vía oral. A pesar de todo esto, el dicumarol estaba lejos de ser una droga perfecta. Se necesitaban dosis altas de este veneno para vacas para reducir la coagulación en los seres humanos, pero demasiado dicumarol podía causar una hemorragia peligrosa. Tampoco era una droga confiable en emergencias, debido a su lenta absorción en el torrente sanguíneo. Afortunadamente, el laboratorio de Link había sintetizado más de 100 moléculas análogas al dicumarol,
y era posible que alguna de estas moléculas tuviera un mejor perfil para la práctica clínica. En estos experimentos, algunos de los análogos sintetizados por el equipo de Link resultaron aún más potentes que el dicumarol y provocaron hemorragias muy masivas en ratas, ratones y conejos del laboratorio. Una versión del dicumarol en particular, llamada análogo 42, era mucho más tóxica para las ratas del laboratorio, tanto que los investigadores comenzaron a considerar su potencial uso como raticida. La WARF ayudó al laboratorio de Link a presentar una patente para los usos como raticida del análogo 42, y debido al apoyo financiero y logístico constante de la WARF, Link decidió bautizar al análogo 42 con el nombre de warfarina. A la vuelta de esta pausa, les voy a contar cómo este raticida se convirtió en un éxito comercial y cómo ese éxito como raticida dificultó enormemente la decisión de empezar a usar la warfarina como tratamiento médico. La Ciencia Pop cuenta con el auspicio de Biotecom, empresa chilena especialista en biología molecular. Este mes están promocionando un nuevo sistema de síntesis de partidores y sondas para qPCR llamado Kilobaser, esenciales en el diagnóstico rápido de variantes de SARS-CoV-2, por ejemplo. Kilobaser es un sistema personal y de sobremesa que permitirá a los laboratorios tener sus sondas y primers en solo 2 horas, evitando las largas esperas cuando se encargan al exterior y protegiendo la información de las secuencias. Puedes obtener más información en www.biotecom.cl o al mail andres.araya@biotecom.cl. Síguelos además en redes sociales. En Instagram y Facebook los encuentras como @biotecom_spa. La warfarina rápidamente llamó la atención y en el verano de 1950 la noticia sobre este nuevo veneno para ratas recientemente descubierto en Wisconsin llegó a oídos del empresario de Chicago Lee Leonard Ratner, de 31 años. Reconociendo una lucrativa oportunidad de negocios, Ratner obtuvo un acuerdo de licencia con la WARF y formó una empresa para comercializar la warfarina como raticida, con el nombre comercial de D-Con. La warfarina era un raticida mucho más eficaz que otros que existían por aquella época, porque era un producto de acción lenta pero letal cuando se ingería de manera repetida. Esto era importante porque las ratas que se encontraban con la warfarina no se alejaban después del primer mordisco, como así lo hacían con otros venenos más potentes como la estricnina o el fosfuro de zinc. En vez de eso, las ratas volvían a comer warfarina puesta en un cebo hasta que habían ingerido una dosis tóxica. Al mismo tiempo, pequeñas cantidades de warfarina no tenían un efecto tóxico en mamíferos más grandes, y los reguladores consideraron que era más seguro de usar en presencia de niños y mascotas curiosas. En noviembre de 1950, y en un truco publicitario tremendamente exitoso, varios cebos con D-Con fueron puestos en uno de los barrios más infestados de ratas de Wisconsin. En solo 2 semanas, esta estrategia logró erradicar la infestación crónica de ratas de esa parte de la ciudad. Impulsado por una inteligente campaña publicitaria de radio de costa a costa, el D-Con se convirtió en un negocio multimillonario. Así, la warfarina pasó a ser un ítem presente en hogares, sótanos de iglesias, tiendas de comestibles, ferreterías, graneros y granjas de la América rural. En el intertanto, y debido a las deficiencias terapéuticas del dicumarol, Link y su grupo reexaminaron sus datos sobre la warfarina y llegaron a la conclusión que este podría ser un mejor fármaco que el dicumarol. A fines de 1950, Link intentó convencer a varios hematólogos que hicieran ensayos clínicos con la warfarina, pero estos se negaron, reacios a probar en seres humanos un compuesto químico de demostrada y competente acción letal contra las ratas. Después de todo, ¿quién querría usar como tratamiento médico algo que al mismo tiempo era un raticida? Y las cosas se habrían mantenido así si no fuera porque en abril de 1951, un joven recluta conocido con las iniciales EJH llegó al hospital luego de haber ingerido medio gramo de D-Con, el raticida más popular por aquella época. Este experimento involuntario cambió la idea que los médicos tenían sobre la warfarina. Los médicos salvaron a EJH de morir desangrado, dándole transfusiones de sangre y tratándolo con vitamina K, un antídoto conocido contra el exceso de dicumarol.
Su pronta recuperación demostró que la vitamina K también servía como antídoto contra la warfarina. La disponibilidad de un antídoto envalentonó a los médicos a probar si una dosis de warfarina suficientemente alta como para matar ratas podría ser terapéutica en pacientes con trastornos de coagulación. Los primeros ensayos revelaron que la warfarina actuaba como el dicumarol, pero era varias veces más potente. Cuando un coágulo en el cerebro causaba un accidente cerebrovascular, la warfarina era capaz de restaurar el flujo sanguíneo y prevenir otro accidente cerebrovascular. Cuando los pacientes en recuperación de una cirugía debían pasar largos periodos en cama, la warfarina impedía que la sangre que se movía lentamente en sus venas de las piernas formara coágulos potencialmente peligrosos. Mientras que los efectos del dicumarol eran lentos y de corta duración, la warfarina tenía efectos inmediatos y de larga duración, independiente de si se administraba por vía oral o intravenosa. Paradójicamente, las propiedades que diferenciaban a la warfarina del dicumarol y la convertían en un mejor veneno para ratas eran las mismas que la hacían un mejor medicamento en los seres humanos. En 1954, 3 años después de la intoxicación casi mortal de EJH, la FDA evaluó los resultados de los ensayos de eficacia y seguridad y aprobó a la warfarina para la prevención de coágulos sanguíneos que conducen a accidentes cerebrovasculares en los seres humanos. El presidente de Estados Unidos, Dwight Eisenhower, fue el primer paciente de alto perfil en ser tratado con el nuevo anticoagulante. Mientras estaba de vacaciones en Denver en el año 1955, Eisenhower sufrió un ataque al corazón. Sus médicos le administraron warfarina para contrarrestar los coágulos que podrían conducir a un accidente cerebrovascular y lo mantuvieron con ese tratamiento durante un tiempo. Así, la warfarina salvó a Eisenhower de las secuelas posiblemente fatales de su ataque al corazón. Los medios de comunicación contaron la historia de esta droga como un anticoagulante milagroso y su uso en clínicas y hospitales aumentó dramáticamente. Hoy, la warfarina es uno de los medicamentos más prescritos en todo el mundo. Se ha transformado en un artículo infaltable en hospitales y farmacias y también aparece en la lista de medicamentos esenciales de la OMS. Durante 6 décadas se ha utilizado para prevenir embolias fatales en pacientes que sufren de trastornos hereditarios o adquiridos de coagulación, sobrevivientes de accidentes cerebrovasculares y ataques cardíacos, y pacientes postoperatorios que se recuperan de una cirugía mayor. Pero siempre hay un pero. A pesar de que la warfarina fue recibida como un gran avance médico, se ganó también una reputación como un medicamento difícil de prescribir. Por alguna razón, algunos pacientes necesitaban dosis bajas de warfarina, alrededor de 5 miligramos por semana, para controlar sus tasas de coagulación de la sangre. Sin embargo, otros pacientes necesitaban una dosis 14 veces más alta para lograr el mismo efecto. No había una manera fácil de predecir en qué extremo del espectro de dosis se ubicaría cada nuevo paciente, y tampoco había una explicación biológica clara de por qué existían estas diferencias tan grandes en la dosis de uso de warfarina entre diferentes personas. Los investigadores solo podían especular que tal vez algunas personas metabolizaban y eliminaban el fármaco más rápidamente, por lo que necesitaban más, mientras que otros lo metabolizaban tan lentamente que su concentración en la sangre se mantenía alta por más tiempo, requiriendo así una dosis más baja. Esta característica de la warfarina se convirtió en un gran problema y la ventana terapéutica que tenía, es decir, el rango de concentración en que era útil como medicamento, era extremadamente estrecha y única para cada individuo. Incluso pequeñas desviaciones en la dosis original podían conducir rápidamente a complicaciones, como sangrado interno o accidentes cerebrovasculares. Así, la warfarina constantemente ha estado entre los principales medicamentos cuyos efectos adversos condujeron a la hospitalización, especialmente en adultos mayores. Se produjeron, por ejemplo, importantes episodios de sangrado en aproximadamente entre el 10 y el 20% de los usuarios, y hasta el 1% de los pacientes moría cada año producto de complicaciones. Aún así, los beneficios de su uso superaban largamente a estos riesgos, pero la pregunta estaba en el aire. ¿Por qué algunas personas necesitan poca droga y otras 10 veces más? Aunque no había una fórmula mágica sencilla para determinar la dosis precisa de warfarina para cada paciente, con el tiempo los investigadores descubrieron algunas pistas de este misterio. A principios de la década de 1970, los médicos del Albert Einstein College of Medicine y del Hospital Municipal del Bronx en Nueva York
encontraron que la edad, el sexo, el tamaño corporal y otros atributos desempeñaban un papel importante en la forma en que las personas metabolizan la warfarina. Sin embargo, la prescripción de la droga seguía siendo algo complejo y muchos médicos comenzaban el tratamiento con una dosis estándar, la que debía ser ajustada hacia arriba o hacia abajo en función de la respuesta del paciente, de cada paciente. Afortunadamente, este era un problema en el que los investigadores llevaban trabajando desde hace bastante tiempo. Ya en la década de 1950 se comenzó a discutir que la velocidad con la que ciertas enzimas descomponen los fármacos podría ser modulada por el ADN de cada individuo. Así, el genetista Arno Mutulski y el farmacólogo Werner Kallow propusieron que las sutiles diferencias en la información genética que existe entre las personas generaba versiones ligeramente distintas de proteínas y enzimas y que algunas de estas diferencias podían explicar las respuestas más fuertes o débiles frente a tratamientos con ciertos fármacos. En un experimento muy elegante, Kallow demostró cómo la misma dosis de succinilcolina, un fármaco que paraliza los músculos, tenía diferentes efectos en diferentes personas dependiendo de la versión que cada persona tenía de una enzima llamada acetilcolinesterasa y que puede destruir a la succinilcolina. El trabajo de Kallow y Motulsky sentó las bases de la farmacogenética, que corresponde al estudio acerca de cómo las variaciones genéticas afectan la respuesta a una droga, su efectividad y seguridad. Y la warfarina parecía ser una droga particularmente sensible a estas diferencias genéticas. A partir de la década de 1980, se realizaron dos descubrimientos que resultaron fundamentales para entender por qué algunas personas necesitaban muy poca warfarina, mientras que otras requerían hasta 15 veces más para obtener el mismo efecto terapéutico. En 1983 se identificó cuál era el blanco molecular de la warfarina en el cuerpo y su mecanismo de acción. La warfarina interfiere con el correcto funcionamiento de una enzima fundamental para la coagulación de la sangre, llamada BKORC1. En la jerga farmacológica, la warfarina es un inhibidor de BKORC1. Más tarde, a mediados de la década de 1990, se descubrió que la warfarina era eliminada del cuerpo luego de ser modificada por otra enzima, llamada CYP2C9. Eran dos actores claves en esta historia, uno sobre el cual actuaba la warfarina y otro que eliminaba la warfarina. Entre los años 2000 y 2008, miles de muestras de ADN humano fueron estudiadas y se identificaron variantes en las secuencias genéticas de los genes BKORC1 y CYP2C9. Tal como se predijo, muchas de estas variantes generaron versiones funcionalmente únicas de estas enzimas, con diferentes capacidades para interactuar con la warfarina. Estos resultados explicaban finalmente de manera clara por qué la warfarina tenía diferentes efectos en diferentes cuerpos. Para probar el valor clínico de esta información genética, hospitales de todo Estados Unidos y de 8 países combinaron sus datos y muestras de ADN para crear el Consorcio Internacional de Farmacodinamia de Warfarina, IWPC. En 2009, el IWPC examinó los datos de miles de pacientes que recibieron terapia con warfarina y concluyó que las pruebas genéticas podrían hacer que la dosificación de warfarina fuera más precisa. Los mayores beneficios fueron observados para los pacientes que se ubicaban en los extremos de la curva de respuesta, aquellos que terminaban necesitando la dosis más baja o alta de warfarina. En el año 2010, la FDA aprobó una nueva regulación para la warfarina, recomendando a los médicos que realicen pruebas de ADN para todos los pacientes que reciban la droga por primera vez, y así se convirtió en el primer medicamento en la historia de Estados Unidos en llevar explícitamente una recomendación de la FDA para realizar una dosificación asistida por pruebas genéticas. Así, la warfarina se convirtió en el epicentro de la medicina de precisión, que augura un futuro de tratamientos farmacológicos más seguros y eficaces de la mano del estudio de los genes de cada persona. Ya hay algunos que vislumbran un futuro no muy lejano en el que una persona irá a una farmacia y se le recetarán medicamentos adaptados específicamente a su genoma. Sin embargo, es importante tomarse las cosas con calma. El año 2013, dos estudios muy relevantes mostraron que la incorporación de las pruebas de ADN no mejoró significativamente la seguridad o la eficacia del tratamiento con warfarina en dos grandes hospitales de Estados Unidos.
Una posible explicación es que, al tratarse de hospitales grandes, con muchos médicos hematólogos de vasta experiencia en el uso de warfarina, el beneficio adicional que las pruebas de ADN podían entregar era muy limitado para ese contexto. Así, tal vez el uso de esta tecnología debería reservarse para escenarios distintos, o tal vez todavía no hemos terminado de comprender del todo los mecanismos que regulan la acción de la warfarina. La investigación genética sobre este medicamento y otras drogas ha ayudado a descubrir quizás la mayor lección de la era genómica. El conocimiento preciso de nuestros genes no resolverá todos nuestros problemas médicos. Mientras que la información genética puede ser valiosa para algunas personas y en algunos contextos clínicos, no es más que otra pieza del rompecabezas. La dieta, por ejemplo, puede afectar la dosis requerida de warfarina y es usual que se les recomienda a las personas restringir el consumo de verduras de color verde oscuro y té verde porque su alto contenido de vitamina K neutraliza los efectos anticoagulantes de la warfarina. A pesar de todo esto y de lo complejo que pueda parecer, la warfarina sigue desempeñando un papel clave en la medicina moderna. Los medicamentos anticoagulantes de última generación son mucho más costosos y tienen sus propios problemas. Además, carecen de las 7 décadas de experiencia, datos e investigación que acompañan a la warfarina, un raticida que comenzó su historia con la enfermedad hemorrágica de las vacas y que sigue siendo el medicamento de primera opción para tratar a pacientes que necesitan anticoagulantes. Y así hemos llegado al final de esta sangrienta historia. Espero que la hayan disfrutado. Yo como siempre me despido con mis agradecimientos a mis queridos Patreons: Sebastián Toledo, Alberto Montt y Laura, Claudia D'Alenson, Diego Molina, Macarena Vergara, Pedro Maldonado, Hernán y Lucas Castillo, Chuchurex, Sandra Galás, Ana Lucía Luna, Cristian Subiabre, Romina Mattioni, Simón Castillo Riedemann, Diego Socias, Luciano Cisterna, Ricardo Yáñez, Fernando Montenegro, Matías van der Straten, Francisco Soto, la familia Flores Noguer, Leonor Echeverría, Sergio Espinosa y Rafaela Hidalgo. Nosotros nos escuchamos la próxima semana. Que estén muy bien, recuerden lavarse las manos, usen su mascarilla como corresponde, cubriendo nariz y boca, y que la ciencia los acompañe.